Como vimos, ¿verdad? Hicimos esta introducción pequeña con la finalidad de llegar a estos puntos, ¿verdad? A entender la religión o los aspectos o las situaciones que se estaban dando en la cultura romana, ¿verdad? Y con respecto a la religión, bueno, pues sabemos que la religión viene de dos frases: religar, que significa volver a unir, que son un sistema de creencias, costumbres, prácticas, doctrinas, imágenes de dioses con fines de culto. Entonces, como nosotros vemos este concepto, realmente la palabra religión, esta palabra religión, bueno, pues no es algo peyorativo. A veces nosotros, como decimos, ¿verdad?, es que el cristianismo es una religión o no es una religión. Si nosotros empezamos a hacer uso de la teología, nos vamos a dar cuenta que, lo vamos a ver más adelante, que hay 10 aspectos que hacen ver que algo es una religión. Y cuando vemos esos aspectos, nos damos cuenta que el cristianismo los tiene. Entonces, ¿en qué concepto nosotros estamos como religión? Pues que nosotros tenemos un sistema de creencias, tenemos costumbres, tenemos unas prácticas, tenemos doctrinas, y aunque no tenemos imágenes de dioses, sí nosotros hacemos un culto. Por lo tanto, podemos decir que el cristianismo es una religión, pero no en el lado peyorativo o en el lado del paganismo, sino del lado bueno de la religión, ¿verdad? En el que nosotros tenemos una unión, o nos volvimos a unir, en este caso nosotros a Dios, porque habíamos sido separados por el pecado. Cristo vino y nos volvió a religar, nos volvió a unir con el Padre, y entonces en ese sentido nosotros somos religión, no en el sentido del concepto que tienen allá afuera. Entonces eso es importante que nosotros lo sepamos para que nosotros les podamos explicar. Entonces nuestro sistema de culto que nosotros tenemos y las prácticas que tenemos y la unión que tenemos con nuestro Dios, como principio general, entonces se desprende algo muy importante, que todo esto que nosotros, sin esto que nosotros tenemos, todo esto nos lleva a algo muy importante que nosotros le llamamos relación. Voy a poner aquí con Dios, ¿no? Con Dios. Entonces, aunque tenemos estas cosas, que de la parte de religión sería algo, que para unos la palabra religión es algo peyorativo, en el área teológica no. Porque nosotros tenemos todo esto, pero nosotros lo enfocamos en esto, hermanos, que es lo importante de nuestra vida cristiana, que es desarrollar nosotros una relación con Dios. Esto que nosotros hacemos, lo hacemos con una finalidad, que nosotros tengamos una relación con Dios. Nosotros no lo hacemos con la finalidad, ¿verdad?, de inventarnos dioses, ¿no? Nosotros no lo hacemos. Nosotros lo hacemos con la finalidad de adquirir una relación con Dios a través de la práctica y de estas cuestiones que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la palabra religión para nosotros no debe de ser un problema, ni debe de ser algo peyorativo, insultativo, sino antes en la comprensión del por qué nosotros hacemos las cosas. Nosotros hacemos todo esto para tener una relación con nuestro Dios. Nosotros no lo hacemos para hacernos dioses, imágenes, sistemas de culto paganos. No, nosotros lo hacemos para tener una relación con Dios. Pero la religión de ese tiempo tuvo dos cuestiones. Ahora sí que la religión pagana, vamos a poner aquí una línea aquí, o sea, pagana.
La religión pagana desarrolló estas dos cosas. Rechazó el conocimiento del verdadero Dios, porque ellos tenían un montón de dioses. Ellos rechazaron el conocimiento del verdadero Dios y pervirtió los valores morales. La religión pervirtió los valores morales. Es lo que pasó con Constantino, y cuando él unió la religión cristiana, él lo que hizo fue algo que se llama sincretismo, que es la unión del cristianismo con la religión pagana. Y las costumbres del paganismo se quisieron infiltrar con las doctrinas y enseñanzas del cristianismo, y entonces salió esa religión transgredida que ahorita ya todos conocemos, ¿verdad? Entonces, al pervertirse estas cuestiones, los adoradores paganos, ellos fueron culpables de crear dioses producto de las cavernas de sus propias mentes. O sea, empezaron a inventar divinidades. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay cosas que influyen, ¿verdad?, en la religión falsa o en el falso concepto de la religión, que siempre es el dinero. Cuando el enfoque de nosotros en todas las cosas es el dinero, entonces nosotros ya estamos cayendo, ¿verdad?, en esta trampa. Entonces nosotros, nunca nuestro enfoque debe de ser el dinero, ¿verdad? Que sea el dinero lo principal en la iglesia. No, eso no es lo principal. En nuestra iglesia lo principal siempre tienen que ser las almas, las personas, ¿verdad? Entonces ese debe ser el enfoque. Entonces ellos fueron culpables, ¿verdad? Porque ellos vieron el dinero, vieron las ganancias, y entonces ellos, en las cavernas de sus mentes, crearon dioses para que la gente estuviera ahí siguiendo. Y entonces se descubrió, como vemos aquí, que la religión no era exclusiva. Entonces tuve que hacer todo esto para llegar a esto, hermano, y tuve que hacer la introducción para que pudiéramos enlazar cómo fueron las cuestiones, cómo se sucedieron. Entonces, no era exclusiva. Entonces, un soldado que adoraba una deidad podía también ser devoto de otra deidad. Lo que era, ¿verdad? Tú puedes ser devoto de San Judas, pero tal vez también eres devoto de la Virgen, y también eres devoto de San Teofilito, y también pues le entras a la brujería, y te dice la comadre que vayas con el santero, vas, o sea, así. En el cristianismo, semejante cosa o compromiso de adoración era inadmisible. No cabía, ¿verdad? Porque cuando a Jesucristo se le preguntó, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y entonces Jesús hizo esa declaración que hoy nosotros podemos ver, ¿verdad?, en los judíos. Es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces también, ¿verdad?, se creía en el poder del destino. ¿Por qué suceden las cosas? No, es que es tu destino. Y la gente buscaba su destino. Y voy a ir a la guerra a morir, porque ese es mi destino. Yo no creo que era eso. Pero bueno, la gente así tenía un poder tremendo. Ese pensamiento del destino era tan fuerte. Esa creencia llevó a la fe en la astrología, que es diferente a la astronomía. Hay que separar la astrología con la astronomía. Es diferente, porque la astronomía es una ciencia y la astrología, ¿verdad?, es una orientación hacia el paganismo, hacia la adoración a los astros y todas esas cosas. Muy bien. Entonces, esta creencia llevó a la fe en la astrología y un respeto crédulo por todas las formas de la magia, porque ese es el resultado. El diablo nos enreda en todos esos falsos conocimientos. Dice también que se hizo corporativa, es decir, que la religión debía ser practicada por toda la sociedad. Todo el mundo tenía que practicar la religión. No se le consideraba como un asunto esencialmente privado, sino que era, ¿verdad?, ampliamente practicado a todo nivel de la sociedad.
La religión y la moralidad estaban separadas. Error, ¿verdad? Yo creo que aquí hubo un error. La religión y la moral se separaron. Si estamos diciendo que la religión es un sistema de creencias, de costumbres y de prácticas y de enseñanzas o doctrinas, lógicamente en este sistema de creencias, costumbres, prácticas y doctrinas debería de haber un apartado para la moral, para el comportamiento del ser humano. Entonces cometieron un grave error en este tiempo, que es que separaron la religión. Entonces empezaron a ver la religión como solamente un culto a sus dioses y descartaron lo que es la moral que la religión debía de establecer. Por eso es que nosotros vemos en la palabra de Dios sin fin de versículos que hablan sobre la moral del ser humano. De hecho, 6 mandamientos de la Escritura están dirigidos a nuestro comportamiento con nuestro prójimo, y 4 mandamientos están dirigidos a nuestro comportamiento hacia Dios. Y en ese tiempo, ese fue el error que cometieron, y pues por eso cayeron en tantas transgresiones, que bueno, pues nosotros ahora, ¿verdad? Lo vemos en las religiones. Entonces muchas casas romanos tenían un altar, ¿verdad? Cualquier semejanza pues es mera coincidencia. Todas las casas tenían un altar que servía como santuario a los espíritus. Wow. Esto creo que nos hace ver algo, ¿eh? Tenían un altar que era un santuario para espíritus. O sea, no es raro que nosotros vayamos a la casa de alguien y encontremos un altar y de repente empecemos a sentir esa influencia, no porque ese muñeco tenga un poder, sino que hay espíritus detrás de todo eso. Digo, estábamos nosotros atendiendo a una persona y entonces me senté y le digo a Jenny, tengo un dolor de cabeza tan fuerte, y me dice con los ojos para arriba, y yo volteo, ¡ay, chévere! Acá estaban los monos arriba de mi cabeza, y dije, con razón, me quité de ahí. Señor, te reprenda. Porque nosotros percibimos todo eso. Cuando antes de que viniera mi suegro, él tenía un San Judas así de este pelo, tenía un altarzote y tenía otros 2, uno más chiquito y otro más chiquitito. Y yo le decía, bueno, ¿a cuál de los 3 usted le cree? Al chiquito, al mediano, al grande. ¿A cuál le reza? No, pues es que es uno, entonces ¿para qué pone 3? ¿No? Así. Entonces yo pasaba y de repente le decía, un día te voy a tumbar. Y me seguía. Y al siguiente día, cuando llegábamos otra vez a su casa, pasaba hacia el baño, porque estaba ahí abajo de la escalera, pasaba hacia el baño, y yo volteaba y decía, un día te voy a tumbar. Pero un día estando yo en oración, le dije, Señor, no he podido tumbar esa idolatría que está en la vida de mi familia, de la familia de mi esposa. Me dice, ¿por qué te has equivocado? Porque tú no puedes tumbar nada. Yo lo tengo que hacer. Entonces cambió o sea, el reto no se dio, yo seguía. Y entonces pasé y le dije, el Señor te va a tumbar. El Señor te va a tumbar. Y un día se tumbó. Entonces hay que buscar de parte de la sabiduría para que nuestra oración tenga poder. Porque si el arcángel Miguel no se atrevió a proferir palabra de maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda, ese pasaje Dios lo trajo a mi corazón y yo pude entender que nosotros no somos nada, ni nadie, ni tenemos ningún poder, pero si nosotros le damos la batuta a Dios, Él se encarga de derribar todas esas cosas. Y entonces cambió mi forma de declarar las cosas o de hablar las cosas, y entonces las cosas sucedieron, porque ya no usé algo. Es que a veces nosotros nos volvemos místicos y caemos en ese error como cristianos, y es Dios quien hace las cosas.
Él es el que derriba los altares de tu familia. Él es el que derriba sus corazones. Él es el que derriba sus maldades. Él es el que derriba todas esas cosas. Entonces cambia tu oración: Señor, derriba esas cosas en la vida de mi familia. Derriba esos altares, derriba esos ídolos, derriba, y vas a ver, hermano, cómo las cosas van a empezar a suceder. Porque es Dios quien hace las cosas, no nosotros. Esos espíritus nosotros no los podemos echar fuera porque nosotros no los vemos. Pero Dios, que sí los ve, Él sí los puede reprender. Entonces hay gente que tiene sus altares y no es nada difícil, hermano, que nosotros empecemos a sentir coraje, empecemos a sentir un sentimiento de que queremos tirar esos monos, porque sabemos que eso está atrayendo a los espíritus. Porque ¿qué es lo que busca Satanás? La adoración. ¿Y dónde se presenta el diablo? Donde lo adoran. Entonces, cuando la gente está haciendo esos actos, ahí hay un montón de espíritus que se congregan, y entonces, hermanos, empiezan a traer un montón de situaciones en la familia. Por eso, ¿qué hicimos nosotros? Cuando venimos a Cristo, empezamos a tirar todo ese cochinero debajo de la cama. Es que abajo tiene las tijeras. Pues también esas tijeras abiertas que pusiste, y tus listones de tus pies, los de la barriga y los de las manos y todo eso. Empezamos a tirar todas esas cosas, toda nuestra idolatría. Yo recuerdo que yo había puesto un Cristo en la entrada de la casa de mi familia, de donde estaba viviendo con mi mamá. Y cuando mi mamá empezó a tirar todos los ídolos, cuando a mí me tocó hacerlo, yo bajé ese Cristo que yo había puesto ahí y lo llevé al patio de atrás, lo puse en una piedra y lo empecé a azotar, ¡pras, pras!, y no se rompía. Y entonces vino a mi corazón a hacer esto, y tomé la escritura, el pasaje donde dice que debemos de destruir los ídolos, y lo leí. Y después de lo que leí, al primer guamazo se partió. O sea, usé la palabra de Dios para que viniera ese quebrantamiento. O sea, que Dios me estaba mostrando que esa idolatría que yo tenía estaba muy arraigada, y que solamente a través de su palabra iba a ser quebrantada. Digo, son cosas que uno va aprendiendo en el Evangelio y que Dios nos va mostrando, ¿no? Cuando nosotros tenemos ese interés. Entonces, así es como nosotros, hermanos, podemos ver que hay una influencia espiritual en esos altares, y a esos altares se los llamaban lares, que significaban dioses domésticos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Figuras nebulosas que se creía los observaban. ¿No siguen creyendo eso? Y que protegían a la familia. ¿No siguen creyendo eso? Y que además protegen su hogar. Qué engaño, ¿no? Los lares recibían ofrendas antes de cada comida. O sea, ¿se imaginan la idolatría, la influencia espiritual y demoníaca en un hogar donde todos los días se invocaba estos demonios, estos espíritus? Imagínense cuánto había en ese tiempo ahí. Por eso, cuando Cristo aparece en el escenario de la vida, el Señor Jesucristo, los primeros que lo reconocieron fueron los demonios. La gente no conoció quién era Cristo. Quienes supieron quién era Cristo fueron los demonios. Tú eres el Hijo del Dios viviente, cállate. Cierra la boca, le decía el Señor. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo de su revelación a los hombres. Y los demonios eso hacen. Cuando esta mujer jovencita adivina dijo una adivinación delante de los apóstoles la callaron. ¿Era verdad lo que estaba diciendo? Sí. Pero si ellos reconocían que era verdad lo que ella estaba diciendo, es que el diablo es astuto. Entonces el diablo iba a decir, ya ven como si todo lo que ella dice es verdad. Entonces, ¿qué pasa con los adivinos? Que ellos, cuando nos ministraron, o los que estuvieron practicando, los que practicamos por alguna causa esta cuestión de la adivinación, caímos en la trampa de ¿qué? En la trampa de que, ¿quién sabe tu vida?
solamente dos personas, Dios y el diablo. ¿Quién sabe tus pecados? Dios y el diablo. ¿Quién ha producido todas esas cosas en tu vida, toda esa maldad, todas esas cosas? El diablo. ¿Quién te ha llevado a las consecuencias? El diablo. Entonces, ¿tú crees que Él no sabe lo que tú has hecho? Entonces no es casualidad que Él lo sepa y le diga a un emisario, dile que esto ha hecho. Y entonces el adivino dice, tú has hecho esto, tú has hecho aquello, y tu marido es un gordo, panzón y con pelos parados, con un bigote de conde. ¿Verdad? No se rieron, no se lo saben. Entonces, el enemigo sabe lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por supuesto que sabe nuestro pasado. Él no conoce tu futuro. El futuro es un engaño. Tu pasado, si te adivinan tu pasado es verdad porque Él lo sabe, pero Él no conoce tu futuro. Quien conoce tu futuro es Dios. Él engaña sobre tu futuro, pero Dios tiene la verdad de tu futuro, y nuestro futuro, si nosotros creemos en Cristo, está con Él. Esa es la verdad. Entonces, eran adorados en los cruces de caminos, como protectores de los viajeros. El romano promedio respetaba a estas deidades animistas más que lo hacía con el gran panteón romano encabezado por Júpiter y Juno. O sea, más de donde estaba el gran ídolo, adoraban más a los ídolos de los caminos. Ahí donde ponían un diosecito, ahí donde ponían una virgencita, ahí donde ponían un santito, la gente ahí reverenciaba. Y eso éramos tú y yo antes, ¿verdad? Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó de todas esas cosas. En el siglo I, el Senado romano fue gradualmente otorgando divinidad al emperador romano. Vean la decadencia, hermanos, cómo el ser humano empieza adorando otras cosas y termina adorándose a sí mismo. Ese es el ateísmo. El ateísmo no es otra cosa sino eso. No adoran a ningún Dios y entonces terminan adorándose ellos mismos. Porque yo siempre les digo a ellos, a ver, si nadie norma tu vida, o sea, ¿tú cómo sabes que algo está malo? ¿Que algo es malo o que algo es bueno? Porque la Biblia lo dice. Tú no sabrías si algo es bueno o es malo si no es porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia dice, no robarás, entonces está diciendo que robar es malo. No mentirás, entonces dice la Biblia que mentir es malo. Entonces quita esas normas de la Biblia que dice que eso es malo, y si yo voy y te quito la cartera, tú vas a decir, no, pues es que robar es malo. ¿Y bajo qué premisa o bajo qué norma, bajo qué ley tú dices que eso es malo cuando no estás usando el principio de la Escritura? Entonces, lo que para ti es malo, para mí no lo es. Entonces, como para mí robar no es malo, presta para la orquesta que nada te cuesta. Y así los acabamos. Porque si tú estableces tus normas como ser humano, entonces cada quien va a tener sus normas. Si todos nos hacemos ateos, ¿qué va a normar nuestra vida? ¿Qué va a ser malo y qué va a ser bueno? Según lo que nosotros creamos, como dice Di, según lo que nosotros creamos, va a ser. Y si para mí mentir no es malo, pero para ti sí, bueno, para ti, para mí no. Y entonces este mundo se va a ir corrompiendo más rápidamente. Por eso, amados hermanos, la ley de Dios, la palabra de Dios, es el acto de amor y de misericordia más sublime de Dios hacia los hombres. Porque si no hubiera una norma que dijera que algo es bueno y algo es malo, hermanos, peor que Sodoma y Gomorra vendríamos a ser. Peor. Y de hecho, seríamos como la generación de Noé, que dice la Biblia que al final de los tiempos esa generación va a volver. Por eso no extrañamos hoy ver a veces en el celular, tristemente, que algunas iglesias cristianas, entre paréntesis,
ya están permitiendo que los homosexuales y las lesbianas sean pastores y prediquen. Porque ellos interpretan mal lo que es el amor de Dios. Porque ellos solamente ven una cara, pero no voltean la otra donde dice justicia. Y la justicia, como veíamos en el cuadro anterior, en la parte de atrás donde dice justicia, es amor y ira de Dios. Ira de Dios por el pecado, amor por la obediencia. Y esa cara no la quieren ver. Entonces malinterpretan el amor de Dios. Es que Dios nos ama a todos. ¿Han escuchado la frase, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? ¿Y eso es cierto? No es cierto. Dios aborrece al pecador. Busquen la Biblia y se va a dar cuenta, en el libro de Proverbios dice que Dios aborrece al pecador. Sí. Exacto, es de Mahatma Marani, ni siquiera es no es bíblico. Exacto, no es de la Biblia. Mahatma Gandhi lo dijo. No es bíblico. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador. Luego entonces, ¿por qué Dios trae a salvación al pecador? Porque hay una palabra que se llama misericordia. ¿Por qué estamos tú y yo aquí? Por la misericordia de Dios. ¿Lo merecíamos? No. Y es que aparte estamos volviendo a lo que es la transmisión de la palabra, ¿no? Lo que se platicaba de Constantino. Realmente se está dejando las cristianas en algún momento se están apegando más a lo que es lo permisivo, lo que platicábamos, se decía, se volvió una religión permisiva. Exacto. No con reglas, no con simplemente yo te lo permito. El Señor te lo permite, y si siendo que somos nosotros los que decimos eso, ¿no? Como acaba de comentar él, ¿no? Porque no es ni una palabra que venga en la Biblia, realmente es una palabra que inventó cualquiera y que aparte fue una transgresión, fue una traducción de alguien, ¿sí? Pero sí, una interpretación personal de un pasaje bíblico. Le dio de hecho una ¿cómo se le llama? Algo personal. Realmente es personal, ¿no? Sí. Un beneficio personal. Exacto. Entonces, ese es lo que dijimos acá. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Eso me gusta. Eso es lo que pasó acá. Por eso cayeron en transgresión. Porque empezaron a permitir, para que vuelva otra vez esa generación de Noé, tiene que haber un sincretismo. Otra vez tiene que reunirse el paganismo en su máxima expresión con el cristianismo. Entonces, como la gente no quiere oír, ¿por qué dice la Escritura que tendrán comezón de oír? O sea, cuando tú tienes comezón y te haces así, ¿sí has tenido comezón y te haces, ¿no sientes rico? Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? ¿Por qué hicieron esa imagen? Para que nosotros entendiéramos que nosotros solamente queremos oír lo que nos gusta oír. Y cuando alguien nos habla sobre el pecado, cuando alguien señala sobre las cuestiones que estamos mal, eso no lo queremos oír. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice la Escritura, que entonces la gente se va a apartar de las buenas doctrinas, de la sana enseñanza, no la van a recibir, porque la sana enseñanza está en la capacidad de cambiar la moral del ser humano. Y como Dios ataca la inmoralidad, el odio, todo lo que mencionamos hace rato en Romanos, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas,
engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Imagínate que yo le digo a alguien, es que tú eres un soberbio. ¿Tú crees que él va a querer escuchar eso? Él te va a decir, ¿y tú qué eres? Tú también eres igual, y se va a armar ahí. ¿Por qué? Pero si tú le dices, no, tú esto, y como eso es lo que quiere oír, muchas gracias, gracias. Por eso cuando uno le dice a la gente, cuando le pregunta a uno, ¿yo qué merezco? El infierno. Eso mereces. No, pero si yo no me meto con nadie, yo le hago bien a todos. Sí, pero tampoco le haces bien a nadie y eso es pecado. Y además Dios está airado contigo. ¿Por qué? Porque no has recibido el sacrificio de Jesús, el medio que Él estableció para que nosotros viniéramos a Él. Entonces por eso le dije a esa mujer, usted tiene todos los buenos pensamientos de sus hijos y eso es bueno, porque eso es natural de los padres. Pero si estos cabezones a usted no la honran, ellos van a ser malditos toda su vida. A los hijos se nos ha dado solo un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. En el momento que nosotros los deshonramos, entramos en maldición. Por muy buena fe que tenga nuestra mamá hacia nosotros, nos santigüe, nos echa agua bendita, nos baño con aceite de olivo todos los días, si yo no honro a mi padre y a mi madre, yo voy a estar en maldición. Mis días sobre la tierra serán acortados. Cuando yo honro a mi padre y a mi madre, los días de mi tierra son alargados. Entonces, quitémonos esos pensamientos, hermanos, porque son principios de Dios. Que el hecho de que yo quiera algo bueno para mi hijo, le va a suceder, No. Si él no hace lo que tiene que hacer, va a vivir en maldición toda su vida. Y esa ha sido su decisión. ¿Usted quiere que él sea salvo? Sí. ¿Qué padre queremos que nuestros hijos se condenen? Nadie. ¿Quién lo quiere? Nadie, por supuesto que nadie. Pero ellos ya están grandes, tienen edad, ya tienen pelos en los sobacos. Ellos ya tienen que decidir su camino eterno. Entonces, ¿cuál es el problema a veces que nosotros encontramos en el Evangelio? Las dudas de la gente que ellos tienen, ¿verdad? Siempre acerca de la palabra de Dios. Y dicen, bueno, Dios entonces es injusto. Y dicen, aquí está toda la humanidad. Toda la humanidad, miles, millones, de generación en generación. Todos estamos aquí. Aquí estamos. Por causa de algo llamado pecado, todos tenemos solo un fin: la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la muerte, aún dice el libro de Apocalipsis, irá al infierno. Y no solamente la muerte física. Recuerden que muerte en la palabra de Dios significa separación de Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia, muerte es separación de Dios. Y no hay peor separación de Dios que estar en el infierno. Entonces, por causa del pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva, ¿verdad?, que eran estos dos cabezones que estaban aquí, en una generación, desobedecieron a Dios, entró el pecado, con ello la muerte, y nuestro destino era el infierno. Entonces, ¿qué hizo Dios? De todos estos que estaban aquí, Dios hizo un llamado. Dios hizo un llamado a todos estos. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. ¿Verdad? Romanos 1:16. 16.
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hizo un llamado. Pero dice Romanos 10 que no todos obedecieron al Evangelio. Entonces, solo algunos. Fueron salvos o son salvos. ¿En qué consistió esta salvación? En un llamado a través del Evangelio, ¿por medio de qué? Hola. La fe. Entonces, el llamado del Evangelio fue por la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo, en su sangre derramada en la cruz. La fe aquí, en Cristo, en la cruz. Por medio de la fe. Entonces dice la gente, es que si Dios va a salvar a unos y los demás se van a perder, Dios es injusto, ¿no? Porque no dependió de Él, dependió de nosotros que respondimos al llamado. Entonces, ¿a quién llama Dios? Muchos son llamados, pocos los escogidos. En Juan 3:18 está lo que... Exacto. Sí, de hecho ahí lo dice claramente, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree Ya ha sido condenado. Ahora, ¿por qué dice ya ha sido condenado? Porque ahí Dios revela su preconocimiento. Y aunque Él sabe quién se va a salvar, quién va a responder al llamado y quién no, Él no interviene. Él puso el llamado. Y de hecho hace una parábola, ¿verdad? La fiesta de las bodas, donde Él dice que fue y invitó a los escogidos, el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, dice Juan 1:12, que no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, ¿verdad? Entonces el llamado no solamente fue para los judíos, que era el pueblo escogido, sino también para los gentiles. Entonces Juan 1:12, 11, no me acuerdo bien. 12, entonces si no me equivoqué, Juan 1:12, ¿verdad? Dice, a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Ellos no lo recibieron. ¿Qué no recibieron? El llamado. Mas a todos los que recibieron, ¿qué recibieron? El llamado del Evangelio. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo, no solamente los salvó, sino que además los hizo hijos de Dios. O sea, les otorgó el mismo grado que su hijo. No, hermanos, de verdad, nosotros no entendemos lo grandioso que fue Dios. ¿Por qué Dios permite que los demás se pierdan? ¿Por qué Dios nos interviene para que los demás se salven? Por supuesto que está interviniendo, está dando un llamado. Sí, Dios intervino. Oye, es que Dios, ¿por qué permite? No, Él no lo está permitiendo, Él está dando un llamado. Juan 3:16. Desde el 15 todavía ahí dice. Desde el 15. Él no lo está, Él sí está interviniendo. Él, ¿cómo permite? No, Él no le está permitiendo. Él está haciendo algo por todos estos, pero todos estos, no todos están respondiendo. Ya no fue de Dios, fue de la voluntad de todos estos perderse. Ahora, si Dios interviniera en nuestras decisiones, Él sería un injusto.
Pero Dios no es injusto. Dios no es injusto, Él es justo. Y la justicia, para que haya justicia, por lo menos debe de haber dos caminos. ¿Por quién votas? ¿Por el PRD o por el PRD? Ah, ¿cómo? ¿Y qué, no hay otro candidato? ¿No hay otro partido? No. Ah, ese es injusto. Entonces, para que actuara la justicia de Dios, pues Él puso lo bueno y lo malo. Dos caminos. Lo bueno y lo malo. Elige. Elige lo bueno o eliges lo malo. Pero es tu decisión. ¿Ya ven, hermano? Así nosotros debemos de explicar a la gente. No, que como Dios permite que se vayan al infierno. No, Él no lo está permitiendo. Él hizo un plan con su Hijo. Él puso el Evangelio para que a través de la fe todos fuésemos salvos. Pero dice Romanos 10:16, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién, carambas? ¿Quién quiere creer lo que Dios está poniendo para que no terminen acá? Entonces la gente que termine acá, pues no fue porque Dios quiso, lo permitió. No, Él no lo estaba permitiendo, Él estaba haciendo un llamado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces ya sí entendemos, ya sí le enseñamos a la gente. Ya la gente tiene que entender. Y si le ponemos los pasajes bíblicos a este pequeño acróstico, y aquí usted le pone más versículos, a la fe le pone versículos, al sacrificio de Jesús le pone versículos, a lo que era Adán y Eva, que es el pecado, que es la muerte, que es el infierno, le pone versículos, que es el Evangelio, dónde está el llamado, a qué fuimos llamados. Por lo menos Romanos capítulo 1 nos describe dos llamados. Nos describe que fuimos llamados a la comunión con el Padre, a la comunión con Dios, y también nos describe que fuimos llamados a ver, dejen para que no me vaya a equivocar. Dice que fuimos llamados a ser de Jesucristo. Primer llamado, Romanos 1 versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. El primer llamado que describe Romanos es a ser de Cristo, a pertenecerle. El segundo llamado dice más abajo, que fuimos llamados a ser de Jesucristo. A ser santos, exacto, en el 7. Fuimos llamados a ser santos. Entonces, por lo menos Romanos describe al inicio dos llamados: a ser de Jesucristo, es decir, a pertenecerle, y, o sea, eso es lo que Dios ha predispuesto a nosotros para nuestra salvación, a ser de Jesucristo y a ser santos, que es el resultado de nuestra salvación, la santidad. Entonces, esos son nuestros llamados. Hay otros llamados, en Gálatas hay otros, en Corintios hay otros llamados. Así nosotros podemos poner aquí a qué fuimos llamados. Pero para poner un ejemplo, tocamos solamente esos: el llamado a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. Y le ponemos versículos, y entonces nosotros en este pequeño acróstico, así que me vino a la mente ahorita, no es algo que yo ya tenía establecido, fue algo que vino ahorita a mi mente y nada más lo plasmé. Nosotros podemos justificar todo esto de la salvación, así no hay pierde. Y entonces, ¿qué con la predestinación? ¿Qué con eso? Bueno, pues entonces hay que indagar, meternos más teológicamente,
¿verdad? Hay una enseñanza sobre la predestinación, en qué consiste, cuáles son los puntos de los cuales los teólogos dicen que significa la predestinación, porque hay una posición que dice que Dios ya escogió aquí quién se va a salvar y quién no. Hay otra posición que es esta, que Dios lo que realmente hizo fue un llamado. ¿Quién quiere? Yo me oriento hacia esta, porque se me hace más lógica, más coherente, más limpia, más pura. Digo, es mi pensamiento personal, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero para mí yo he sentido que hubo un llamado en nosotros para aceptamos lo que Cristo hizo o no lo aceptamos. No lo aceptamos, ahí están las consecuencias. Lo aceptamos, ahí están las consecuencias. Entonces cada quien pone sus posturas personales, pero yo aquí en clase, bueno, pues yo les presento mi postura, que es un llamado. Es un llamado lo que realmente tú y yo hemos recibido de parte de Dios. Una invitación. Entonces, el ser humano se corrompe, ¿verdad? Como hemos visto, se corrompe y entonces se empieza a adorar entre él mismo. Algunos emperadores romanos como Augusto vieron la adoración del emperador como una herramienta útil para animar al patriotismo e inspirar la unidad política del imperio. Otros como el insano Calígula abiertamente buscaron la adoración para ellos mismos. Después de que Augusto trajera paz al imperio, fue considerado como un salvador y algunas personas que sus logros indicaban su divinidad. Ahí vemos la soberbia, la altivez del ser humano. Los romanos aceptaron la idea de que el destino del alma del emperador era diferente al de la población general. O sea, lo empezaron a divinizar, ¿no? Digo, esto no es nuevo. Ya desde los egipcios con los faraones existía. El pueblo egipcio es más antiguo que el pueblo romano y eso ya existía. Antes de Augusto, Julio César había aceptado honores que le adjudicaban la deidad. Y como leemos en las escrituras, Herodes un día se quiso adjudicar la divinidad y dice la Biblia que fue comido por gusanos vivo. Entonces se puede imaginar que el individuo está así parado enfrente de toda la gente y diciendo voz de dioses y no de hombre, y aquel altivo, orgulloso, y de repente le aparecen gusanos y se lo comen vivo. Qué tremendo es eso, ¿no? Que le salgan de las narices, de los ojos, le coman los ojos. ¡Ah! Tú con un piquetito ya estás chillando, imagínate. Augusto animó este sentimiento hacia sí mismo, pero se movió con cautela para no obtener los elementos conservadores en Roma. Animó al culto al emperador más vigorosamente en las provincias que en Roma misma. Durante su vida aceptó la posición de más que humano, pero no plenamente divino. Después de su muerte en el año 14 después de Cristo, el Senado le adjudicó el carácter de divino. Fíjense, qué casualidad, ¿no? Hoy no hacen lo mismo, que mueren la gente que supuestamente tuvo cosas, logros, obras, y los declaran santos. Amados hermanos, el único que puede declarar a alguien santo es Dios. Y dice la carta a los Efesios en el capítulo 1 que nosotros, los hijos de Dios, fuimos declarados santos. Y cuando leemos en las escrituras, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando se habla acerca de cómo antes de que Jacob y antes de que Saúl hubieran hecho bien o mal, ya Dios amaba a Jacob y aborrecía a Esaú. Vemos cómo ya Dios había ya predestinado ciertas cosas en ciertos hombres, aunque todavía no habían hecho ni bien ni mal. Esto a nosotros, hermanos, nos debe de arrojar mucha revelación en nuestra vida, iluminación, para que podamos nosotros entender que desde antes de que tú hubieras hecho lo que hiciste,
lo malo que hiciste, ya Dios había puesto un propósito en ti. Y que en el contexto de Saúl, de hecho, de eso te hablaba, de que Dios sabe lo que vamos a hacer aun cuando todavía no lo hacemos. Creo yo que es por eso que amó más a Jacob que a Saúl, porque Saúl vendió su primogenitura, o sea, la menospreció, o sea, la tomó por nada. Entonces, creo yo que en ese preconocimiento de Dios, sabiendo esas situaciones, por eso que al ser de Saúl el primogénito y saber que iba a rechazar la bendición de ser él la raíz por la cual iba a salir el Salvador, tomó a Jacob. Creo yo que debe ser por eso, porque sí, exacto, porque como dice Eddie, como lo hemos mencionado, ya hay un preconocimiento de Dios. Y en su plan perfecto, en este caso en el desarrollo en el plan perfecto del desarrollo de Israel, de los dos que estaban ahí en potencia para cumplir el propósito de Dios, Dios se orientó en su preconocimiento a Jacob, porque él ya preconocía lo que Saúl iba a hacer, iba a vender su primogenitura. Y entonces Dios, al ver esa área del carácter del ser humano, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo nuestro carácter es importante con Dios? Si Dios no ve un carácter correcto en nosotros, nos perdemos el propósito de Dios. Entonces Dios, al ver el carácter de Saúl en su preconocimiento, vio el carácter de Saúl, vio el carácter de Jacob y vio lo que hicieron, y entonces Él puso su propósito en Jacob. Si Esaú hubiera tenido otro carácter, otra actitud en el preconocimiento de Dios que Él ya tenía de él, entonces Dios hubiera usado a Esaú, pero como Él no vio eso, entonces usó a Jacob. Por eso dice la Escritura que Dios ha soportado los vasos de deshonra y los vasos de honra. Dios ha soportado, pero en algunos les ha puesto el propósito. Si hubieran habido 5, Dios hubiera tenido que elegir entre los 5, como pasó con David, ¿verdad? Con sus otros hermanos, cuando lo buscó el profeta para ungirlo. Se presentaron primero todos los hermanos y dijo, no, el profeta, no, ahí no está el rey de Israel. ¿Tienes otro hijo? Ah, sí, David, o sea, ni siquiera estaba considerado. Ese mocosito que está cuidando las ovejas, es un triste pastorcito. Estos son de guerra, estos son, mira amigo, está grandote, fornido, desde su niñez ha estado en el ejército. No, ese no es el indicado para Dios. Y entra David así con sus trapos mugrosos, soleados, su gorro, así como los inditos aquí en México, entra así todo, su morral aquí, ¿qué o qué? Pues que te llaman, ¿qué por qué? Pues te van a ungir como rey. Ah, canijo. ¿Sí o no era menospreciado David? ¿Sí o no estaba entre lo más de atrás? Bueno, eso escogió Dios. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de sentirnos ni los muy importantes.